Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 17 de septiembre del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Siracide, Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar, piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 17 de septiembre del 2023. Este domingo, nuestro Señor Jesucristo nos habla del perdón. En la primera lectura, nos dice el libro del Eclesiástico, como el rencor y la cólera son para Dios cosa abominable. El rencor y la cólera son las armas más poderosas del diablo, para perder al hombre. Una fruta cuando empieza a deteriorarse, si no se corta la parte podrida, se echa a perder rápidamente. De la misma manera, el rencor, si no se saca del corazón del hombre, echa a perder al hombre. Y así como el amor, es el medio a través del cual entra Dios al corazón del hombre, el rencor, es el medio a través del cual entra el diablo en el corazón del hombre, contaminándolo, llenándolo de odio, de cólera, de venganza, de soberbia, prepotencia y cegándolo totalmente. En la segunda lectura nos dice, que si vivimos o morimos es para el Señor Jesús, ya que Él es, Señor de vivos y muertos. En el Evangelio Dios nos ofrece un arma para combatir el rencor, un arma que lo elimina de inmediato, el perdón. Y el perdón no solo libera al hombre de las consecuencias del rencor, sino le abre las puertas al amor y a recibir de Dios el perdón de sus pecados y su misericordia infinita. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Eclesiástico. En esta lectura nos dice, qué cosa abominable a Dios es el rencor y la cólera.
Al igual que a una madre, le es abominable todo aquello que dañe a su hijo y lo lleve a las puertas de la muerte. Así para Dios es abominable la cólera y el rencor porque el Señor sabe todo el daño que el diablo puede hacer, a través del rencor y de la cólera a sus hijos. Por eso el Señor nos invita a practicar el perdón, para liberarnos de todas las consecuencias del rencor y de la cólera en nuestras vidas. Tener rencor u odio hacia otra persona, es como tomarse un veneno, esperando que el otro se muera. Y nos pide que perdonemos, no porque el otro valga la pena, o porque el otro se lo merezca, sino porque Dios y cada uno de nosotros nos lo merecemos. Nos pide que perdonemos por amor a Dios y a nosotros mismos. Perdonemos, para que así Dios pueda perdonarnos y pueda arrancar de nuestro corazón el odio y la corrupción que nos llevan a la muerte y pueda resucitarnos a una vida nueva. Perdonar, ciertamente, no es nada fácil, y el hombre sin Dios no puede llegar a hacerlo. ¿Qué hay que hacer para poder perdonar? 1. El primer paso, es querer perdonar a quien me ha ofendido, ya que el Señor nos dice, en ustedes está el querer y en mí el poder. 2. Segundo, reconocer que sin Dios yo no puedo perdonar, por eso es importante, pedirle a Dios que me quite el corazón de piedra, y me dé un corazón semejante al suyo, para poder perdonar a la persona que me ofendió, como Él me perdona. 3. Tercero, perdónate a ti mismo. Perdonarte a ti mismo, quiere decir, aceptarte como eres, es darte una oportunidad para levantarte y no quedarte caído, es dar paso a la misericordia de Dios, dejándote perdonar y amar por Él. Si no estás en paz contigo mismo, no esperes vivir en paz con los que te rodean. Si logras perdonarte a ti mismo, ya estás listo para el siguiente paso que te llevará a perdonar y amar a los demás. Recuerda que el otro, es un espejo que refleja el rencor, el odio, la paz y el amor que en él proyectas. 4. Delimita la zona de conflicto. Dios dijo, ama al pecador, pero no su pecado, y nosotros junto con el pecado, en muchas ocasiones, nos echamos al pecador. Haz guerra al pecado de la persona, pero no al pecador, pero con amor y por amor. 5. Buscar quien te la debe, no quien te la pague. Si tengo un pleito con una persona, debo aprender a pelear con ella, pero no con su familia o con sus amigos, ellos no me hicieron nada. Herodes, al tratar de matar al niño Jesús, mató a tantos inocentes, tratando de alcanzar inútilmente su propósito. Si el problema surgió en mi trabajo, ¿por qué desquitarme con mi esposa o con mis hijos? No cometamos el error de los terroristas, que haciendo estallar en 1000 pedazos un avión, no mataron a sus enemigos políticos, pero sí destrozaron muchas vidas inocentes. 6. No ir más allá de la ofensa recibida. En el Levítico 24:20 se nos dice, y ojo por ojo, diente por diente. Ciertamente la ley decreta, ojo por ojo y diente por diente, pero la realidad es que contestamos palabras con golpes, ideas con balas, acciones con bombas. Si deseas perdonar, procura no hacer una ofensa más grande de las que has recibido. Contesta a las palabras con palabras, a los argumentos con argumentos, y por ningún motivo uses un arma más poderosa de la que tiene tu oponente. Recuerda que entre más poderosa es un arma, más inocentes resultan heridos. 7. Renuncia al derecho de vengarte. En Romanos 12:19, el Señor nos dice, hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Con ofender al que nos ofendió no desaparecerá el daño que nos ha causado, antes más se hará mayor, al igual que una bola de nieve que conforme va rodando, va creciendo. Déjale a Dios tu venganza y tarde o temprano verás el castigo que tu ofensor merecía, sin que tengas por ello que manchar tus manos. 8. Poner la otra mejilla. Es la fuerza de la no violencia, la manera de vencer con inteligencia la fuerza bruta que daña la dignidad humana. Es vencer al mal, a fuerza de bien, es pasar de los gritos e insultos recibidos, a las palabras asertivas, suaves, firmes y adecuadas. Nunca olvides que es más fácil atraer a una mosca con una gota de miel, que con un barril de hielo o vinagre. 9. Perdonar de verdad. La mayoría somos de esos de, que te perdono, pero no podré olvidar lo que me has hecho y no te haré daño, pero nunca esperes que te vuelva a tratar igual que antes y con esto que ha pasado todo cambiará entre nosotros y etc. El que habla así es un mentiroso, nunca perdonó y el pasado sigue determinando su presente y su futuro. Ya no vives, sino que agonizas con ellos. El verdadero perdón, te hace recuperar la confianza en ti mismo y en los demás. Te hace vivir y hace vivir a los demás. Es el que te hace amar incluso al que te ha traicionado, es el que te hace caminar con la prudencia de la experiencia, por las mismas calles donde te han asaltado.
Érase una vez una tortuga que andaba tranquilamente por el campo, cuando de repente la llamó un escorpión. «Ven tortuga, por favor, ¿qué quieres de mí?», le dijo temerosa la tortuga. El escorpión le explicó que quería cruzar al otro lado del río pero no sabía nadar, como tenía miedo de ahogarse y sabía que ella era buena nadadora, le pidió ayuda para poder cruzar el río sobre su caparazón. «No puedo, eres un escorpión y cuando me acerque a ti, me picarás y moriré». El escorpión se defendió. «Necesito cruzar al otro lado, tengo prisa y no puedo rodear todo el río, por favor, ayúdame, sé que soy un escorpión, pero no tengo la culpa de ser lo que soy». La tortuga siguió negándose, no terminaba de confiar en el escorpión y temía que le picase. «Te propongo lo siguiente», dijo el escorpión, «acércate a la orilla y yo en vez de trepar por tus patas, daré un salto y me subiré así a tu caparazón. Además, piensa en esto, si te pico, morirás y te hundirás, si tú mueres, yo me ahogaré». Esa explicación convenció a la tortuga que terminó confiando en el escorpión. Sin embargo, cuando llegaron a la mitad del río, la tortuga sintió un pinchazo en el cuello, todo su cuerpo comenzó a dormirse y antes de ahogarse preguntó: «¿Por qué lo hiciste?». «Lo siento, no pude evitarlo, está en mi naturaleza», contestó el escorpión antes de hundirse también. 10. Aprender a perdonar, perdonando. El perdón como todo se aprende, y con la práctica se perfecciona. El Papa Juan Pablo II nos dice: en realidad el perdón es ante todo una decisión personal, una opción del corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. Dicha opción tiene su punto de referencia en el amor de Dios, que nos acoge a pesar de nuestro pecado y, como modelo supremo del perdón de Cristo, el cual invocó desde la cruz: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Mensaje Mundial de la Paz, 1 de enero del 2002. Cuando has perdonado de verdad, sientes que brota de nuevo la esperanza, sonríes fácilmente e incluso físicamente has sanado, pues todo eso que tu alma callaba, lo estaba gritando tu cuerpo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 10, 6. No guardes rencor a tu prójimo sea cual fuere la ofensa, no hagas algo bajo el efecto de la cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, nos dice el Señor, que no hay ofensa que valga la pena, como para dejar entrar el rencor en nuestras vidas. Siempre va a ser más grande el daño que el diablo nos puede hacer con el rencor, que el daño que me pueda hacer cualquier ofensa o mal de un hombre. Y, sobre todo, nos advierte, que no hagamos nada bajo el efecto de la cólera, porque en lugar de arreglar el daño, lo vamos a hacer mayor. Mi abuelita contaba que el diablo tenía un bazar, y que un día vino un hombre y le dijo: «Oye diablo, te compro eso que tienes allá», y el diablo le contestó: «Eso no lo vendo, porque es con lo que más almas me llevo al infierno». El hombre le increpó: «¿Cómo se llama?». El diablo le respondió: «Desesperación, cólera». Haz algo en momentos de cólera o de desesperación, o habla algo en esos momentos y te aseguro que siempre te vas a arrepentir de haberlo hecho. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 11, 25, 26. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, el Señor nos recuerda, que, si queremos que nuestra oración sea escuchada, necesitamos perdonar, para que a su vez también nosotros obtengamos de Dios su misericordia y perdón. Por lo tanto, podemos concluir, que el rencor, corta al hombre la línea de comunicación con Dios. También nos dice esta primera lectura: cuando el hombre que guarda rencor, pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Cristo nos enseña que la mejor manera de destruir al enemigo es convirtiéndolo en amigo. Y la mejor manera de convertir al enemigo en amigo, es perdonándolo. Cuenta la historia de los Estados Unidos, que, en el punto álgido de la guerra civil estadounidense, Abraham Lincoln se refirió durante un discurso, a las gentes de los estados del sur como seres humanos que están equivocados. Tras el discurso, una anciana se le acercó furibunda y le preguntó cómo era posible que les llamara de esta manera, si ellos estaban disparando contra los soldados de la Unión, al oponerse contra la abolición de la esclavitud. Debería verlos como enemigos irreconciliables a los que hay que combatir, concluyó la anciana, ya que ellos han matado a muchos de los nuestros. Señora, contestó Lincoln, ¿acaso no destruyo a mis enemigos cuando los convierto en amigos? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 6, 37, 38.
No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos invita a no juzgar ni a condenar a nadie, sabiendo que el juicio es atributo único de Dios, ya que nosotros no podemos ver el interior del hombre, como para saber su intención. Y desgraciadamente, debido a que juzgamos y condenamos a los demás, es que se origina en nosotros el rencor. El Señor nos dice en esta primera lectura: el que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Y San Lucas nos dice: con la vara que midas, serás medido. Por lo tanto, vamos a perdonar al hermano, sino por conversión, por conveniencia. Porque yo te aseguro que es más lo que Dios tiene que perdonarte, que lo que tú tienes que perdonar a tus semejantes. Checa, ¿quién ha fallado más? ¿Tú a Dios? ¿O los demás a ti? Yo estoy segura, que tú le has fallado más a Dios, que los demás a ti, así es que, si quieres que Dios te perdone, perdona tú primero. Perdona, y serás libre, feliz y tendrás paz. El tema del día era resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que se paga a diario por mantener el resentimiento por algo que ya ha pasado y no podía cambiarse. Date cuenta que cuando le das importancia al rencor, al resentimiento, aumentas el estrés, no duermes bien, enfermas, estás disperso. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas pero que finalmente nos termina envenenando. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Romanos. En esta lectura Dios nos dice que solo guarda rencor en su corazón, el que vive para sí mismo. El que se deja guiar por el ego, por el falso yo. En cambio, el que vive para Dios, despierta a su yo espiritual, a su verdadero yo, y no da cabida al rencor. Por eso, si vivimos, para el Señor vivimos. Si perdonamos, por el Señor perdonamos, no porque el otro se lo merezca. Porque Dios es Señor de vivos y de muertos, de justos y de pecadores, y todos somos hijos del mismo Padre y debemos vernos como hermanos unos a otros, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdona a nosotros. Las personas se la pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. Te voy a hacer una revelación muy importante: nadie, nunca jamás te ha ofendido. Son tus expectativas de lo que esperabas de esas personas, las que te hieren. Y las expectativas tú las creas con tus pensamientos. No son reales. Son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor, y no te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido. Son tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo, las que fueron violadas. Y tus ideas son las que te lastiman. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal y cual forma y no lo hizo y tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas tuviera contigo y las que realmente tuvo, las que te hieren. Nuevamente, eso está en tu imaginación. ¿Enojado con Dios? Son tus creencias de lo que debería hacer Dios, las que te lastiman. Dios jamás ofende y daña a nadie. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa vivir para Cristo? Pues significa perdonar, como perdona Cristo. Significa ponernos la vestidura que conviene a los elegidos de Dios, la compasión tierna, la paciencia, la capacidad de perdonar a los demás, como Dios perdona. Lógicamente que esto no es fácil. Dije: Dios, me duele.
Y Dios dijo, lo sé. Dije, Dios, he llorado tanto, y Dios dijo, para eso es que te di lágrimas. Dije, Dios, estoy tan deprimida, y Dios dijo, por eso es que te di el brillo del sol. Dije, Dios, la vida es dura. Y Dios dijo, por eso es que te di a seres queridos. Dije, Dios, me han dañado a mi hijo, al único que tenía, y Dios dijo, al mío también. Dije, Dios, tú no has visto cómo ha sufrido mi hijo, y Dios dijo, vi al mío clavado en una cruz. Dije, Dios, ¿cómo perdonar? Y Dios dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dije, Dios, duele. Y Dios dijo, lo sé. Estas palabras estaban en una pared en la ciudad de Oklahoma, en el lugar donde se había producido un tiroteo. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 4, versículo 20. Si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo puede decir alguien que vive para Dios, si no puede perdonar? ¿Cómo puede alguien decirse cristiano? ¿Qué significa ser testigo de Cristo, si no perdona como Cristo perdona? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, si no amas a tu hermano a quien ves? Y nadie puede decir que sabe amar, si no sabe perdonar. Aquel que da paso en su corazón al rencor, es que todavía no ha crecido ni madurado en el amor. No ha entendido la dimensión del amor, y el peligro del rencor. Cristo murió y resucitó, y con su vida nos enseñó el perdón y el amor. Y solo imitando a Cristo, viviendo como Cristo, amando como Cristo, perdonando como Cristo, alcanzaremos algún día la salvación y la vida eterna. Y si no sabemos perdonar, reconozcámoslo y pidámosle a Jesús, que nos enseñe, pidámosle con todo nuestro ser, que venga a quitarnos el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne semejante al suyo, pidámosle que venga Él a nuestro corazón y perdone por nosotros a los que nos han ofendido, y Dios, que siempre escucha la oración de un corazón sincero, te llenará por medio de su Espíritu Santo, de las gracias, y del poder necesario, para que puedas perdonar a los que te han fallado y ofendido. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que los misericordiosos no tienen por qué temer el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra misericordia viene de miseri igual miserable, cor igual corazón, dia igual dar, lo que significa dar el corazón al miserable. Dios nos dio su corazón, cuando nosotros éramos unos miserables. Así Dios nos pide, que aunque el otro sea una miserable, por amor a Dios, le perdone. Y vuelvo a insistir, si no es por conversión, que sea por conveniencia. Porque el Señor nos dice claramente, que si somos misericordiosos, vamos a recibir misericordia, de lo contrario, no va a haber misericordia para nosotros. Y un consejo, para no volver a salir heridos otra vez, te recomiendo administra el amor y de esa manera, te expones menos a ser lastimado. Después de 50 años, se reunieron varios soldados sobrevivientes, que habían peleado juntos en la Segunda Guerra Mundial. Conforme iban llegando, y se iban reconociendo, cada uno iba contando su historia, la mayoría, se habían casado, habían tenido hijos, otras ya tenían nietos, otros habían trabajado duro y habían amasado una gran fortuna, todos se veían felices, contentos, realizados. Solo uno de ellos, se veía enfermo, demacrado, llegó en silla de ruedas, nunca se había casado, no había tenido hijos, no había amasado una gran fortuna, y cuando le preguntaron qué le había pasado, dijo, yo no sé cómo todos ustedes han podido olvidar tan fácil todo lo que pasó, yo todavía no puedo perdonar a esos desgraciados nazis, y guardo un odio profundo en mi corazón. Al oír esto, uno de los compañeros exclamó, amigo, para nosotros la guerra terminó hace 50 años, para ti, qué lástima, la guerra todavía no ha terminado. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Pocas veces somos ofendidos. Muchas veces nos sentimos ofendidos. ¿Esto qué significa? Que la realidad, son pocas las veces que las personas tienen la intención de ofendernos, la mayoría de veces, lo que sucede es que nosotros nos sentimos ofendidos, porque malinterpretamos las situaciones, o porque el otro no dijo, no hizo, no actuó, como yo esperaba que lo hiciera. Es importante quitarnos ese complejo de mí y Dios. Perdonar es abandonar o eliminar un sentimiento adverso contra el hermano. ¿Quién sufre?
El que odia o el que es odiado. El que es odiado vive feliz, generalmente, en su mundo. El que cultiva el rencor se parece a aquel que toma una brasa ardiente, o al que atiza una llama, o aquel que se toma un veneno potente, esperando que se muera el otro. Pareciera que la llama quemara al enemigo. Pero no. Se quema uno mismo. El resentimiento solo destruye al resentido. El amor propio es ciego y suicida. Prefiere la satisfacción de la venganza al alivio del perdón. Es locura odiar. Es como almacenar veneno en las entrañas. El rencoroso vive en una eterna agonía. No hay en el mundo fruta más sabrosa que la sensación de descanso y alivio que se siente al perdonar, así como no hay fatiga más desagradable que la que produce el resentimiento y el rencor. El rencor y el resentimiento son la basura emocional del alma, y si la basura no se tira, contamina y enferma. No contamines tu cuerpo con toxinas, que no solo se encuentran en la comida, o en la bebida sino sobre todo en las emociones tóxicas que son el resentimiento y el rencor. Vale la pena perdonar, aunque sea solo por interés, porque no hay terapia más liberadora que el perdón. A veces sucede esto. La gente perdona y siente el perdón. Pero después de un tiempo, renace la aversión. No te asustes. Una herida profunda necesita muchas curaciones. Vuelve a perdonar una y otra vez hasta que la herida quede curada por completo. En este evangelio, vemos cómo Pedro se acerca a Jesús, buscando quizá lo que muchos de nosotros, cuando nos acercamos a confesar o a pedir orientación. Buscamos que nos digan lo que esperamos, que sean cómplices de nuestro rencor, venganza, odio, y que nos digan pobrecito, tienes razón. Pero Cristo ubica claramente a Pedro, y en Pedro nos ubica a todos nosotros, cuando dice, no solo 7, sino hasta 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano. Y Jesús, para que entendiéramos mejor, nos relata la parábola del hombre mal agradecido, que recibió el perdón de todas sus deudas con gozo y alegría, pero a la hora de pagar el favor, ahí sí, que se le acabó el gozo y la alegría y le entró la soberbia, el orgullo, el amor propio y no quiso perdonar a su deudor. Al ver el rey lo mal agradecido que había sido, le retira su perdón y le hace pagar toda su deuda. Bueno, el Señor nos dice, que a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo, aunque hayamos salido del confesionario y nos hayan dado 1000 absoluciones, si nosotros al salir, no perdonamos a los que nos han ofendido, el perdón se anula y el Señor nos va a hacer pagar nuestra deuda, al igual que nosotros exigimos al que nos ofendió que nos pague. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jesús, enséñanos a perdonar de corazón. Vamos dejando de vivir con el ego, el falso yo, vamos quitándonos el complejo de mini Dios de querer que los demás piensen, sientan, hablen y vivan como a cada uno nos gustaría que lo hicieran. Entonces, ¿cómo puedo perdonar? 1. Entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas y Dios las que te hieren. Estas ideas son producto de tu ego, de tu falso yo, producto del pecado original, con el cual el diablo quiere quitarnos la paz, la salvación, la vida eterna. Es una máscara social, que hemos aprendido desde nuestra infancia. De forma inconsciente. Reconoce que la mayoría de las personas nunca van a cuadrar con esas ideas que tienes. Porque son ideas falsas. 2. Acepta a las personas como son, denúnciales sus errores, anúnciales el evangelio, pero si aún así no quieren cambiar es su problema. Es su derecho divino por nacimiento. El libre albedrío y la libertad. 3. Nadie te pertenece. Ni tus padres, amigos y parejas. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Ama y deja ser. 4. Deja de pensar demasiado en lo malo, en el pasado. En Lucas 9:62 nos dice el Señor, el que pone las manos en el arado y voltea para atrás, no sirve para el reino. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No utilices tu inventario. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la limpieza de visión. 5. La perfección no existe. Ni el padre, amigo, pareja o hermano perfecto. Es un concepto creado por el falso yo, por el ego, por la mente humana que en ningún nivel intelectual puedes comprender, porque en la realidad no existe.
porque es un concepto imaginario. Para un pez, el mar perfecto sería aquel donde no hay depredadores. ¿Existe? No. Solo a un nivel intelectual. En la realidad la perfección jamás va a existir. Naturalmente, al pez solo le queda disfrutar de la realidad. Cualquier frustración de que el mar no es como quiere que sea no tiene sentido. Deja de resistirte porque las personas no son como quieres. Acepta a las personas como el pez acepta el mar y ámalas como son. 6. Desintoxícate del veneno del rencor y reconcíliate con la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier idea que tienes del mundo. Deja de vivir en el pasado, recuerda que el pasado no es sofá, es trampolín, el pasado solo sirve para perdonar y aprender lecciones. 7. A la luz del corto periodo de vida que tenemos, solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. Nuestra compañera la muerte en cualquier momento, de forma imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. No gastes el tiempo en pensar en las ofensas de otros. No puedes darte ese lujo. 8. Es natural pasar por un periodo de duelo al perdonar, deja que tu herida sane. Descárgate con alguien para dejar fluir el dolor. Aprende con honestidad de los errores que cometiste, prométete que no lo volverás a hacer y regresa a vivir la vida. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Padre Nuestro, como vemos, está condicionado el perdón de Dios, al perdón del hombre. ¿Esto qué significa? Que como yo perdono a mis semejantes, así le pido a Dios que Él me perdone a mí. O sea que si yo soy de las que digo, perdono, pero no olvido. Perdono, pero no le vuelvo a tratar igual que antes. Perdono, pero ni crea que le voy a volver a hablarle, etcétera, etcétera. También Dios, cuando acudamos en búsqueda de su perdón, nos va a decir lo mismo. El perdón es la puerta de la paz, del amor, de la salvación, del reino de los cielos. El que se niega a perdonar, hace de su vida un infierno. El rencor es la puerta del infierno, de la soberbia, de la amargura, de la soledad, de la enfermedad. Una mujer y su esposo vivían en un ranchito, cercano a un pueblo. Un día el esposo, a causa del rencor que guardaba en su corazón, se puso malo y murió, mientras el médico lo vigilaba. La mujer, desconsolada por la tristeza, gritó al médico. Dígame, ¿qué es lo que debilitó su fortaleza y silenció su corazón? El médico respondió. Fue el cáncer. Y la mujer insistió. ¿Qué es el cáncer? El médico respondió. No puedo explicártelo. Es algo infinitamente pequeño que entra en el cuerpo, a través del resentimiento y del rencor, es invisible a nuestros ojos humanos, pero causa estragos tremendos en el alma, en el cuerpo y en el corazón, matando al hombre. Libérate de la carga de los juicios que provocan resentimientos y rencores. Al juzgar impones el bien y el mal a situaciones que simplemente son. Todo se puede entender y perdonar, pero cuando juzgas te apartas de la comprensión y anulas el proceso de aprender a amar. Al juzgar a otros reflejas tu falta de autoaceptación. Recuerda que cada persona a la que perdones aumenta tu amor a ti mismo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos señala en esta lectura, que un hombre para renovarse, necesita dejar el pasado atrás. El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo, se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Morir o enfrentar un dolorido proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo.
Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. En nuestras vidas, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de rencores, resentimientos y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Ponte a manejar o a caminar volteando para atrás y verás cómo te arriesgas a lastimarte a ti y a los que te rodean de una manera increíble. Por eso el Señor nos dice en Lucas 9:62. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículo 3. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve a arrepentir y te dice, lo siento, perdónalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es muy clara. Si tu hermano se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. El único pecado que Dios no perdona, es aquel del cual uno no se arrepiente, y no pide perdón. Por eso, no tan solo es importante aprender a perdonar, sino también aprender a pedir perdón. El pedir perdón implica el propósito de enmienda. Yo creo que, si tuvimos el valor de lastimar al hermano, debemos tener ese mismo valor para irle a pedir perdón y redimir la falta. Ahora que quede claro, que ir a pedir perdón significa que estoy dispuesto a enmendar el mal que hice. Porque imagínate que yo choco tu carro, me bajo y te digo, perdóname y me voy, ¿estarías conforme? Claro que no. Yo creo que me dirías, sí te perdono, pero arregla el desperfecto. De igual manera, si yo tumbe el muro que a mi vecino le costó 20 años levantar, no basta con que le diga perdóname para que el muro se levante automáticamente, sino que tengo que ponerme, con el mismo empeño con que le tumbe, a repararlo, a levantarlo e ir poniendo ladrillo por ladrillo. Esto sucede mucho en los matrimonios, cuando la pareja es infiel y tumba con esto el muro de la fe, del amor, destruyendo la confianza del cónyuge, y luego quiere que su pareja, con el solo hecho de decir, lo siento, perdóname, se olvide de todo y vuelva a tenerle el mismo amor, la misma fe y confianza que antes. Yo creo que, si alguien tuvo el valor de destruir la confianza del ser amado, también debe tener ese mismo valor, para volver a ganarse esa confianza y ese amor que perdió. El perdón consiste en darle al otro la oportunidad de enmendar el daño que cometió. No significa alcahuetear a nadie. Ahora bien, si tu hermano te lastimó, o te causó un daño, tú perdónalo, por tu propia salud espiritual, emocional y física, pero tu hermano nunca podrá recibir el perdón, hasta que vaya contigo arrepentido, dispuesto a enmendar el daño, y te pida perdón. Igual sucede con Dios. Dios está constantemente perdonando al hombre, pero el hombre solo puede hacer efectivo este perdón, cuando acude arrepentido de su pecado al confesionario, dispuesto a enmendar el mal que hizo, recibe la absolución, y se convierte. Que Dios, que es más grande que nuestros rencores y resentimientos, nos dé la capacidad de perdonar a los que nos han lastimado, y también nos dé un espíritu de valentía, para ser capaces de pedir perdón a aquellos que hemos lastimado o dañado, voluntaria o involuntariamente, siempre dispuestos a reparar el mal cometido. El perdón solo se puede dar y pedir, unido a Cristo. Es dejar que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestro corazón, y perdone por nosotros, a todos aquellos que nos han ofendido. Oremos por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor nos siga llenando de gracia, bendición y nos dé la capacidad de perdonarnos, de perdonar y de saber pedir perdón a quienes hemos ofendido consciente o inconscientemente. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por María Elena Velasco, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por Carmen Medina por su pronta recuperación,
por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Se les avisa que se cambió la fecha del curso en el Templo de Nuestra Señora del Rosario, para el 20, 21 y 22 de octubre. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.